capítulo 34, versículo 1, versículo 22, que hace 8 días nos quedamos ahí. Y vimos de una manera bien especial, hermanos, todo lo que había acontecido en la vida de Josías. Dice que la obediencia humilde agrada a Dios, la segunda parte. ¿Y será esto posible? Sí lo es, hermanos. Josías nunca conoció a su bisabuelo, dijimos hace 8 días, ¿verdad? Ezequías. Sin embargo, se parecían en muchas cosas, ¿verdad? Ambos tuvieron una relación personal y cercana a Dios. Ambos fueron reformistas, apasionados, pues se esforzaron con valentía para guiar al pueblo nuevamente a Dios. Ambos fueron luces brillantes de obediencia a Dios en medio de reyes con conciencias oscurecidas, que parecían inclinados a superarse entre sí en desobediencia y maldad. A pesar de que el padre y el abuelo de Josías fueron muy malvados, su vida es un ejemplo de la disposición de Dios de proporcionar una guía actual a aquellos que se proponen ser obedientes. A corta edad, Josías ya entendía que había una enfermedad espiritual en la tierra. Los ídolos estaban creciendo en el campo con mayor rapidez que los cultivos, fíjense. En un sentido, Josías comenzó a buscar a Dios al destruir y limpiar todo lo que descubría que no pertenecía a la adoración del Dios verdadero. En el proceso fue descubierta la palabra de Dios, las intenciones del rey y el poder de la revelación escrita de Dios se unieron. Cuando el libro de la ley de Dios fue leído a Josías, se impresionó, se asustó, se humilló. Y se dio cuenta de la gran distancia que existía entre sus fuerzas para guiar al pueblo hacia Dios y las expectativas de él para su nación escogida. Se sintió abrumado por la santidad de Dios e inmediatamente trató de exponer a su pueblo esa santidad. El pueblo sí respondió, pero la Biblia aclara que su adoración renovada a Dios nació en gran manera del respeto que sentían por Josías y no por un entendimiento personal de su propia culpabilidad ante Dios. Qué tremendo, ¿no? Nos podemos motivar, podemos hablarlo. Y hemos hablado mucho de conocer a Dios de primera mano. Y Josías hizo la parte. Cuando estamos emocionados o contentos, cuando algo sale bien, que le pedimos a Dios y Dios sana o Dios salva, ¿verdad? Y nosotros venimos agradecidos y contagiamos con lo que nosotros sabemos de agradecimiento hacia para con Dios. Pero ¿quién tuvo la experiencia? Fue una experiencia personal. Josías habían buscado el libro, lo que vimos hace 8 días, estaban haciendo limpieza, porque hemos dicho que 57 años, hermanos, en que después de Ezequías, y nuevamente se había vuelto a corromper. Había sido una reforma de parte de Dios desde Ezequías, hermanos, cuando se celebró la Pascua. Sí, pero fíjense cómo nos olvidamos, ¿no? Nos llegamos a olvidar tanto de las cosas que hace Dios en nosotros. Y desgraciadamente el pueblo nuevamente volvió a caer en lo mismo. Sus nuevos reyes, como lo fue Manasés y como lo fue Amón, volvieron a que el pueblo, hermanos, empezara a hacer lo que quiere. Era lo que veíamos en la escuela dominical. Cuando hay cosas, hermanos, en iglesias permisivas, que por no se vayan los miembros, y la iglesia de una manera se mueve así. Si no me dejan hacer lo que yo quiero, pues no voy a estar ahí. Los reglamentos son muy duros, los que hay ahí, no son nuestros reglamentos, son los reglamentos de Dios. Y el pueblo estaba igual, y era contagiado y contaminado por las mismas situaciones. ¿Qué batallar cuando conocían al Dios vivo y poderoso? ¿Qué batallar con nuestras vidas, hermanos, cuando conocemos también al Dios vivo y poderoso? Y nuestras vidas, hermanos, se desgajan del árbol, ¿verdad? Por no tener la convicción segura
como la tuvo Josías, como la tuvo Ezequías. Fueron transmisores ellos de esa palabra, ¿verdad? Y dice que Josías se humilló, se rasgó sus vestiduras, ¿verdad? De tal manera que él dijo, vamos a ver. Tal era la brillantez, hermanos, de lo que había visto, de la gloria de Dios, hermanos, que fue contagiado y lo pasó al pueblo. Y vamos a leer ahorita en el versículo 22 del Segunda de Crónicas 34, hermanos, donde fue invitada la iglesia, el pueblo, hermanos, a que siguiera caminando en él. Pero ahorita vamos a ver el último versículo de ahí, de Segunda de Crónicas 34, y al final vamos a ver lo que sucedió. Vénganse conmigo, vamos a ponernos de pie. Versículo 22. Dice que entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aharhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey, o sea, fíjense, el libro que habían leído supuestamente era el libro de Deuteronomio, ¿verdad? De Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en el que él vivió. Tomen asiento. A Josías no le iba a tocar ver la destrucción. Ya había mandó consultar a la profetisa, y la profetisa le dijo que estaba el Señor airado. ¿Y cómo no iba a estar airado? Si habían hecho Manasés haber pasado a los hijos por fuego, haber seguido construyendo más lugares altos para adorar a los dioses, a los Baales, pues ¿quién como el Dios de nosotros, hermanos, que es celoso, le va a gustar que sus hijos o que su pueblo
adore a otro Dios que no es Él. Y terminó de exterminar Ezequías, ¿se acuerdan? Ezequías quitó, pero dijo Manasés, vamos a volverlo a hacer. Y el pueblo sin convicción lo vuelve a hacer. Eso es lo que hay que guardar en nuestro corazón, hermanos. Ahorita estamos hablando esta palabra, pero las convicciones las vamos a buscar nosotros. Vamos a ver qué tan de cerca estamos con Dios. Qué verdaderamente estoy viendo en mi vida, convicciones firmes, que pasen los años, ¿verdad? Porque aquí vemos que hasta que Josías estuvo con ellos, el pueblo siguió. Pero quiere decir que después se murió Josías y volvieron a las mismas. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Cuando no hay convicción, apariencias, ¿no? Decían en la escuela dominical acerca de Constantino, que tenía una apariencia de cristiano por ganar adeptos, ¿no? Y decía, grande pueblo es el pueblo cristiano. Pero sin embargo, hermanos, grande es el pueblo cristiano. Pero de nosotros, ¿quiénes somos? Con convicciones firmes. Eso era lo que buscaba. Por eso dijimos del rey Ezequías, hermanos, que no habían sembrado a futuro. No se siembra a futuro. Yo espero que aquí estemos sembrando a futuro, hermanos. Que las cosas no únicamente sean temporales, sino que sean permanentes en nuestra vida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque inmediatamente muerto Ezequías, hermanos, volvió la abominación de los ídolos. Volvieron a hacer lo que no era correcto, ¿no? Yo me recuerdo mucho de un hermano que iba a la iglesia. Nosotros tuvimos oportunidad de compartirle el mensaje de salvación. Y pues la esposa estaba convencida de caminar en Dios. Tenían una grande necesidad. El esposo era un alcohólico y llegaron por necesidad, y estuvimos platicando con ellos durante mucho tiempo hasta que llegó el momento de llevarlos a la iglesia. Y llegaron a la iglesia y empezaron a caminar y a estar juntos, pero al cabo del tiempo se enferma su esposa. Ya era un matrimonio grande. Se enferma su esposa y muere. Y él había hecho él, pues de su responsabilidad de estar asistiendo a la iglesia, porque ella era una mujer que lo empujaba mucho. Mucho lo empujaba a que estuviera presente, porque sabía de dónde lo había sacado. Pero cuando no se tiene convicciones firmes, hermanos, entonces se titubea, se muere la esposa, y como si se hubiera muerto la fe, la esperanza. Entonces se muere ella y él sigue asistiendo porque eran tesoreros en aquel tiempo en la iglesia. Y decía mi esposo, el día que le quiten el puesto, o el día que deje el puesto de tesorero, ese día no regresa a la iglesia. Y así fue. Eso quiere decir que él iba porque la esposa lo llevaba. Eso quiere decir que a lo mejor muchos de nosotros venimos porque te traigo, o porque venimos, o porque ya dimos este paso. Pero mientras no haya convicciones, como lo fue con el pueblo, hermanos, estuvieron ahí presentes porque los instaba tanto Ezequías como Josías a que estuvieran. Pero él tuvo un momento especial con Dios, Josías y Ezequías, hermanos. Un momento especial que lo quisieron transmitir por ver todo lo que estaba sucediendo, y el pueblo, hermanos, estaba desviado totalmente. Encamínate nuevamente. ¿Sabes qué? Tenemos que encaminarnos. Hemos olvidado. Acuérdate, y hacer un recordatorio. ¿Se acuerdan que hicimos el recordatorio de cuando salieron de Egipto y todos los milagros que el Señor hizo? Grandes prodigios, hermanos. Impresionante ha de haber sido para los que pasaron el mar en seco, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ¿qué hicieron? Después de haber pasado y empezaron a caminar en el desierto, a olvidarse y a renegar. Estábamos mejor allá, como esclavos, fíjense. Allá por lo menos teníamos esas ollas llenas de caldos y de legumbres, ¿no? Y aquí nos vas a matar de hambre, Moisés. Moisés fue llamado a sacar al pueblo, un pueblo que en verdad ha sido un pueblo verdaderamente difícil de dirigir.
Y ahora le había tocado a Ezequías y le estaba tocando ahorita el turno a Josías, hermanos. De lo cual ellos estaban convencidos de primera mano que el tener una relación estrecha con Dios no era temporal, sino era permanente. Él iba a ser enterrado en el lugar, hermanos, donde habían estado sus antepasados, el linaje de David, el primer rey, aunque fue Saúl, pero el primer rey ya nombrado por Dios. Acuérdense que Saúl fue nombrado por el pueblo, ¿verdad? Y quitaron a los jueces. Entonces, cuando vamos viendo, hermanos, que no vamos a permanecer por otras personas. Esto es personal. Esto no es porque mi esposa me trae o mi esposo me trae o mis papás me llevan. Esto es totalmente personal. Esto tiene que nacer de lo profundo de nuestro ser, la búsqueda para con el Señor. Esto tiene que ser esa relación estrecha. ¿Qué hizo Josías? Inmediatamente se rasgó sus vestiduras. No estamos honrando a Dios como Él quiere que lo honremos. ¿Qué hacemos? Vamos, pueblo, nuevamente, 57 años después. Qué triste, ¿no? Qué triste que nuevamente en 57 años se les había olvidado. 200 años cuando lo de Salomón, para que nuevamente se celebrara la Pascua. ¿Qué cosa? Olvidarnos de los beneficios que hemos tenido de parte de Dios y que seguimos teniendo de parte de Dios, porque Dios no es un Dios que olvida. Dios está presente en todo tiempo de nuestra vida. Hay momentos difíciles, sí, pero hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Ahorita en el discipulado estamos viendo acerca de la madurez y estamos viendo si alguien se nos va, pues ya se nos fue, pero el que no se nos va es Él. Y es el que está presente. Esto era mismo lo que quería Josías que el pueblo entendiera, y es lo que hoy en esta tarde les transmito, que es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra relación personal con Él. No, es que ya no siento lo mismo que ayer, que antes. ¿De quién creen? ¿De quién es la relación? Cuando hay una ruptura en un noviazgo o en una amistad, ¿de quién es, hermanos? De dos. Hay una ruptura. De aquí con Dios Él es fiel. Ahí no le podemos decir que Él nos ha abandonado, sino aquí ha sido negligencia nuestra. Es que ¿cómo puedes seguir caminando? Debe de ser muy difícil. Sí, no es nada fácil. No es nada fácil. Pero Dios nos provee a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros caminemos en Él. Podemos decir, estos hombres fueron extraordinarios, ciertamente. Pero ¿saben dónde estaba el secreto? En su relación con Dios. Y el secreto de cada uno de nosotros va a estar con nuestra relación con Dios. Tenemos una Biblia y si no la leemos, es como una Biblia perdida, hermanos, que está guardada y que no la utilizamos. ¿Cuántos años estuvo guardada esa Biblia? Manasés segurito que no la abrió, porque no data ahí. Entonces estaba guardada. Hacer nuevamente limpieza en el lugar tan costoso que había hecho Salomón. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Salomón? Piedras preciosas, las mejores maderas, oro, todo aquello saqueado por los mismos reyes después. Y dejarlo sin nada. Qué triste, ¿no? Qué triste es eso. Imagínate, si nosotros damos lugar al enemigo que saquee nuestra vida espiritual, ¿cómo es que vamos a quedar? ¿De qué manera? De piltrafa humana. Entonces cuando van y nuevamente a hacer una limpieza y nuevamente a ver los cantores y nuevamente, ¿sabes qué? A quitar toda la suciedad que había, y no solamente el polvo y la mugre, sino todo lo que se había hecho mal delante de Dios, y puertas cerradas, olvidado, como si nunca hubiese existido el Dios que había sido manifestado desde el principio, hermanos. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando lo sacamos de nosotros. Habían sacado
Acuérdense cómo cuando Salomón ora para que el Señor bendiga ese lugar del templo, hermanos, vemos que había bajado una nube y que había llenado aquel lugar y la gloria del Señor se había manifestado. Qué padre, ¿no? Pero ya no estaba la gloria del Señor, ya la habían sacado, ya no estaba presente, y no porque Él se haya querido salir, sino sencillamente porque nosotros lo sacamos. Y empezaron nuevamente a limpiar, a hacer esto nuevamente. Y cuando vamos viendo, hermanos, que fue algo positivo para el pueblo nuevamente, sí, pero con escasos fundamentos. Dice que aquel que fundamenta su vida sobre la piedra o sobre la roca, dice que vendrán tempestades y vendrán vientos y vendrán terremotos y vendrán aguas, ¿verdad? Mateo 7:24 dice, y que no le va a pasar nada, va a seguir sostenida sobre la roca. Pero cuando has fundamentado tu vida sobre la arena, va a venir lo mismo y entonces vamos a quedar en ruinas. ¿Culpa de Dios? No, decisiones que nosotros estamos tomando. Por eso tan importante en nuestra vida, por eso dice ahí en el libro de los Hebreos, dice que tenemos que cuidar con mucho amor y con temblor, ¿qué? Una salvación tan grande y mi relación para con Dios. ¿Creen que en Dios es jugar, hermanos? Hoy sí, a ver, hoy te toca, hoy no te toca. Hoy venimos, hoy salió que no, hoy no nos presentamos. Padre, oh, gloria a Dios, hoy no tocó. No, hermanos, aquí tenemos que estar permanentemente. Yo no digo que, dice mi cuñada Marcela, dice que le dice uno de sus yernos, y se los he platicado, oiga, ¿qué ahí le pasan lista? Si no va. No es que te pasen lista, la lista la tiene el Señor, ¿verdad? Él sabe, o a lo mejor podemos venir, pero mi corazón lejos está de estar en este lugar, o de estar oyendo la palabra. ¿De qué trató? Pues creo que adoraban a los ídolos, creo que eso hay que hacer. O sea, se nos las ideas totalmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, hermanos. Y hay que tener mucha atención a lo que escuchamos, ¿verdad? Porque se puede envolver el oír. Entonces, cuando esto sucede en nuestras vidas, hermanos, para tener victorias como las tuvo Josías y después del tiempo, hermanos, haber llevado por quedar bien con el rey. Vamos a quedar bien con el rey, con Josías. Vamos, pueblo, no, pues va de nuevo. Y mientras estuvo de rey, estuvieron presentes. Pero acabado el rey, se acabó. Es como si aquí, el día que partió Enrique a la presencia de Dios, y que si hubiéramos sido seguidores de Enrique, pues ya no estuviéramos aquí. Ya estamos 5 años y medio de que partió Enrique con el Señor. Decía la hermana, nunca había visto una pastora. Por necesidad estamos aquí. Hermana, la necesidad más grande es que Dios así nos lo ha puesto. Pastoreábamos aquí los dos, mi amado esposo y yo, que está ahí en esa foto, pero el Señor decidió llevárselo como hubiera decidido llevarme a mí. Pero a él le tocó decidir, a Dios, llevárselo a él y quedarme en este lugar, el cual agradezco infinitamente porque yo disfruto mucho estar en la iglesia. Quien me conoce, hermanos, sabe, a veces me han dicho que yo amo más a la iglesia. Y sí los amo a todos, sí, los amo a todos, y de una manera en la cual yo me acerco verdaderamente con cada uno de ustedes. Tenemos nuestro carácter, todos tenemos un carácter, ¿verdad? O díganme quién no se enoja. No lo hemos estrenado lugar, ¿verdad? Nos molestamos, sí nos llegamos a molestar,
pero no esto me lleva a retirarme ni a aventar la toalla, porque Enrique terminó, si se acuerdan, ya muy enfermo. Él hacía lo posible por estar aquí. Las últimas veces ya no podía y le decía, mejor quédate y descansa. Sí, voy a descansar. Pero ya cuando veía la camioneta llegar, dije, ya nuevamente llegó. A él que fue en enero, creo, la última vez que vino fue en enero del 2011, cuando lo vi entrar con aquella gorrita, si se acuerdan, ya muy delgado, vestidito de negro. Ajá, exactamente. Y cuando lo vi entrar, hasta lo último, hermanos. Y si hubiera podido seguir pudiendo caminar, él hubiera podido haber seguido estando aquí. Pero fue hasta el final. Otra de las cosas que él no quería, que lo terminaran de ver tan deteriorado como terminó. Entonces son de las cosas, hermanos, en las cuales nos ha puesto el Señor para cuidar una iglesia. A Josías le había puesto, y esto de primera mano, hermanos, porque nadie puede amarnos así, solamente con el amor de Dios. Solamente con el amor de Dios es con el cual nosotros podemos amarnos de tal manera, ¿no? Entonces, cuando eso sucede de Josías, pues era el amor que le llevaba y el momento de la palabra que había llegado a su vida y decir, tenemos que ponerla por obra, vamos a unirnos. Y hemos dicho aquí, vamos a unirnos. ¿Cuántos decimos ahorita, vamos a unirnos? Así dijeron. Al cabo de los tiempos empezaron nuevamente a fallar. Cuando lo que es de Dios, dice la palabra de Él, que lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Amén. Entonces, cuando digas, ya no quiero, entonces no es aquí está algo que no es de Dios. Tengo que activarme porque yo soy de Dios. ¿Tú crees que no eres de Dios? Somos de Dios, hermanos. Somos de Dios. Y eso era lo mismo que les estaba transmitiendo en esos momentos Josías. Si tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso, hemos encontrado este ejemplar de la palabra de Dios, me ha llenado de la presencia de Él, de su gloria, y no estamos haciendo nada por esto. Imagínense el ejemplo. Llegó de 8 años al reinado. Era un niño que bien pudiera haberse mejor dedicado a jugar canicas y tantas cosas que se pudieran haber jugado. Sin embargo, cayó sobre él una responsabilidad que a la edad de 16 años tomó el lugar y fue a la iglesia, fue al templo, hermanos, y ahí en el templo se encuentra Hilcías escombrando todo el reguero que había, hermanos, y encuentran ese libro. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros encontramos en la palabra lo que nos está diciendo y lo que nos está hablando, y entonces hace que nuestra vida permanezca, pero no temporal, para siempre. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque lo que Dios hace, dice, ¿qué decía Nicodemo cuando fue a ver a Jesús? Y le dice que era necesario nacer de nuevo. Dice, ¿qué tengo que volver al vientre de mi madre? No, pues imagínense, ya se iba a volver nuevamente al vientre de su madre. No, el que no nace de agua y de espíritu, ¿verdad? Y eso creo que en la vida de cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Que a veces quiere resaltar la vieja criatura, pues decirle, perdón, pero tú ya estás muerta, ¿verdad? Perdón, pero ya estás muerta. Entonces, cuando esto sucedió, hermanos, pues el pueblo estaba totalmente, hermanos, impactado por lo que él estaba haciendo, hermanos, y porque realmente en su vida había sido impactada con esa palabra. Yo quisiera que en esta tarde, hermanos, nos comprometiéramos. Hemos leído, es un segundo año que llevamos leyendo la palabra. Ya ahorita vamos en el libro de Jeremías. Hasta hoy tocó leer del 9 al 11, o toca leer del 9 al 11. Y va por segundo año de lectura, hermanos. Y cuántas cosas Dios no nos ha declarado a través de ella.
¿Cuántas cosas nos han impactado? Por esa razón es que nos mantiene vivos. Es como la agüita que se le pone a la macetita, ¿verdad? Que es necesario. ¿No han visto las hojitas cuando ya se están marchitando y decimos, ¿qué le falta? Agua. Cuando ya veas que se está marchitando la vida, ¿qué necesita? Agüita. Y correrán sobre por dentro ríos de agua viva, hermanos. Amén. Eso es lo que hace cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios. Esto fue lo que hubo en una relación con Ezequías, con Josías, estrecha. Verdaderamente, contagiando al pueblo, pero sin convicciones. Yo no quiero que esta palabra torne vacía, hermanos, sino que vaya con el propósito con el cual fue enviada. Y esta palabra, hermanos, que se haga a futuro. ¿Se sembró a futuro lo de Ezequías? Se quiso dar. Lo vivió en el momento, pero la gente que lo oyó no lo vivió a futuro. ¿Queremos ser a futuro o nada más temporal? A futuro, hasta que el Señor venga, con convicciones firmes en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos decimos sí? Porque así con esa palabra que le empezaron a leer, empezó a contristar su vida y de tal manera que dice, ¿qué estamos haciendo? Y a rasgar las vestiduras y decir, no estamos haciendo esto. Ve todo lo que está pasando en el pueblo. Están adorando a otros dioses. Nos hemos olvidado del Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Nuevamente vamos porque lo necesitamos. Y yo les repito hoy, vamos, no ignores a Dios, porque no sabes de todo lo que nos perdemos cuando nosotros llegamos a olvidarlo. Amén. Hoy en esta tarde, hermanos, nos vamos a poner de pie. Nos habló de la iglesia el día de hoy de la iglesia en la escuela dominical y de la unidad de la iglesia a la hora que pasó a Nayeli. Nos habla de la unidad en este momento, de que tenemos que estar al pendiente de la palabra, que tenemos que hacerlo de primera mano. Ya lo leímos ahorita acabamos de leer, acuérdense que hemos estado leyendo versículo por versículo y ahorita está el 34. Viene el de la celebración de la Pascua, pero vamos a hacer un inter, porque voy a salir. Va a quedar César aquí, va a predicar para la semana que viene, pero el próximo, dentro de 15 días, yo doy continuidad a esto, porque estoy apasionada con esto, hermanos. Amén. Yo quiero terminar con esto. Yo sé que Dios va a traer palabra el próximo domingo, va a traer palabra como la ha traído todos los días. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que vayamos de primera mano con Dios. Y así ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos van a poder separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sino que todo lo contrario, Dios nos va a sustentar de tal manera que cuál decaerte, que cuál hoy sí tengo ganas, mañana no tengo ganas. No, va a ser esto, hermanos, cultivarlo para estar bien. ¿Qué les mandan decir, hermanos, cuando los ponen a hacer ejercicios? Nada más haz 1 minuto de ejercicio y quédate todo el día sentado. ¿Eso les dicen? No, ¿verdad? Tienen que ejercitar sus cuerpos. De esa misma manera tenemos que ejercitar nuestra vida espiritual, hermanos, porque si no, de la manera que estamos siendo. ¿Qué pasa con una persona cuando no hace ejercicio? Se atrofia. Y así sucede en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba atrofiado. Nuevamente los pusieron a hacer ejercicio y empezaron a habilitarse. Pero ¿qué pasó? Les gustó más después, nuevamente, ¿verdad? Volver a la flojera y volver a tomar las cosas que no eran de Dios. ¿Y qué vino para ellos? Destrucción, hermanos. Lo que más desea Dios en nuestras vidas es que lo que el de Él es, permanezca y permanezca para siempre. Pero para permanecer en Él, necesitamos estar en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo describimos nuestra relación con Dios? ¿Se basa acaso
en débiles esfuerzos de santidad, mayormente en un deseo de seguir a un líder agradable o a la opinión popular? ¿O estamos como Josías, profundamente humillados por la palabra de Dios, al darse cuenta de la gran distancia que existe entre su vida y la clase de que Dios espera de nosotros, reconociendo su profunda necesidad de ser limpio y renovado por Él? La obediencia humilde agrada a Dios. Las buenas intenciones, aún las reformas, no son suficientes. Debe permitir que la palabra de Dios lo humille y nos cambie, hermanos. En los días de Josías se consideraban que los jovencitos, hermanos, a la edad de 12 años ya eran mayores de edad. Eso quiere decir que a nosotros los seguimos viendo como los peques, pero ya mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, cuando vimos que Josías leyó el libro que Hilcías encontró, respondió con arrepentimiento y humildad, y así es como nosotros debemos de ver cuando nosotros está el Señor hablándonos, y prometió seguir los mandamientos de Dios como estaban escritos en el libro. La Biblia es palabra de Dios para nosotros, es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, pero no podemos saber lo que Dios quiere que hagamos si no la leemos. Incluso no basta leer la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a hacer lo que ella dice. No hay gran diferencia entre el escrito escondido en el templo y la Biblia escondida en un librero. Una Biblia que no es leída es tan inútil como una que se ha perdido. Un buen reinado de Josías en Judá, como los años de la infancia, nos sirven para nosotros desde nuestra niñez, así será para nuestra juventud. Dios tiene un propósito para nosotros. No despilfarremos nada de lo que Dios nos está dando en vida y lo que nos resta para que nosotros podamos ser felices y sabios. Somos aquellos quienes estamos esmerándonos por buscar del Señor y prepararnos para que seamos útiles desde temprana edad hasta que seamos mayores y terminemos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué podemos expresar? La angustia evitada por la temprana piedad y sus benditos efectos. El examen y la vigilancia diligentes de sí mismos nos convencerán de lo engañoso y perverso de nuestros corazones y de la pecaminosidad de nuestra vida. Aquí se nos exhorta a humillarnos ante Dios y a buscarlo como lo hizo Josías. Y aquí se enseña a los creyentes a no temer la muerte, sino darle bienvenida cuando nos aparta del mal venidero. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos lo que vamos a seguir, a lo que vamos a estar. Ejemplo, lo tenemos. ¿Se avivó el pueblo? Ciertamente, pero no permaneció. Y lo vamos a ver más después. Amén. Pero podemos decirle, Señor, yo sí quiero. ¿Cuántos sí queremos, hermanos? ¿Cuántos queremos estar aquí porque nos traen? Yo me paro, ¿no? Como dijimos el otro día, a veces amanecemos con las ganas de obedecer. Párense, órale, vámonos todos a la iglesia, pero ya, tempranito, por un arrebato de obediencia. Pero no son arrebatos, hermanos. Tiene que ser algo que desde en la noche, que desde en la semana, yo estoy preparando mi corazón, todos los días con mis devocionales, con la parte de la palabra de Dios, para que el domingo se corone con mi presencia en este lugar, a través de lo que Dios va a estar coronando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos ser coronados por obediencia? ¿La obediencia trae bendición, hermanos? Sí, trae mucha bendición. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo sí quiero llegar. Yo sí quiero llegar hasta la presencia de Dios. Imagínense tanto haber corrido. Y para que a la mera hora salga con que dice mi mamá que siempre no, está difícil. Y lo que es de Dios permanece. Y yo creo que yo soy de Dios como lo eres tú también. Amén. Padre, te adoramos, Señor.
Gracias por bendecirnos, Señor, en esta tarde con esta palabra, Señor. Gracias por acercarnos a ti, Señor, porque indudablemente que si somos confrontados a través de tu palabra, Señor, nos humillamos ante tu presencia, Señor. Y quitas todo aquello, Señor, que evita acercarnos a ti. Evita, Señor, que seas coronado en nuestras vidas, Señor. Pero en esta tarde nos vamos bendecidos por esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú vayas con nosotros, Señor. Que este día que iniciamos en esta semana, Señor, tú nos bendigas a lo largo de ella, Padre. Que estemos, Señor, bien al pendiente de esta vida espiritual. Que cada palabra, Señor, que nosotros nos dispongamos a leer y en cada devocional, Señor, tú vayas estructurando, Señor, nuestra vida para que tú la vayas haciendo, Señor, como tú quieres que sea, Padre. De esta manera, Señor, no va a ser nada difícil, Señor, para nosotros el que ya estemos encarrerados en ti, Señor. Yo sé que tú vienes pronto y hemos visto señales y prodigios, Padre. Pero sí deseamos, Señor, terminar como buenos guerreros, Señor, la carrera y como buenos que se han ejercitado, Señor, en esta carrera que tenemos por delante, Padre. Ayúdanos, Señor, y haznos más que vencedores, en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor. El mejor motivador para nuestra vida eres tú, Señor. Eres el único, Señor, que puede tocar y hacer blando este corazón, Señor. Te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Manténnos firmes, unidos y en armonía por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén.